y la próxima. Con todo y todo de que tener haciendo un repaso del mismo, si es posible, de lo que hemos visto hasta ahora. Déjame ver, hasta ahora hemos visto en la primera clase lo que hicimos fue traer lo que yo consideraba de esta introducción. Seguimos estudiando, ahora estamos comparando lo que nosotros trajimos con lo que Arturo tiene. Y hasta ahora nosotros hemos analizado la introducción que él da, hemos visto el tema central del Evangelio según San Marco y prácticamente coincidimos en todo lo que hemos estado analizando hasta aquí, gracias al Señor. Autor y fecha en que fue escrito y tiempo que cubre, ya también hemos visto eso. Y entramos a esta parte aquí donde él dice con respecto a la fecha que no hay consenso en cuanto a la fecha en que Marcos escribió su evangelio, pero es seguro que fue el primero de todos, ya que Juan fue escrito al final del primer siglo y Mateo y Lucas toman mucho del contenido de Marcos, algo que ya nosotros también habíamos visto. Mateo toma de Marcos y Lucas toma de Marcos, y en otras ocasiones Lucas cuando toma de Marcos lo pasa exactamente igual. Y eso implica que va con palabras latinas y todo, de la que Marco no traduce muchas veces, sino que en su escrito en griego la pasa exactamente así mismo. Y luego los traductores que nosotros tenemos, algunas la han traducido, otras las dejan exactamente igual, así mismo, transliterada. Y eso nosotros vimos eso. Arturo trae algunas palabras latinas que usa en su libro hoy, y nosotros vamos a analizar el significado de cada una de ellas, donde muchas aparecen también directamente transliteradas en la versión que tenemos hoy de la Reina Valera y otras versiones, y en otras los traductores ellos mismos hacen una traducción de la palabra y la traen a un lenguaje más es español para nosotros. Pero eso todo es necesario que nosotros lo veamos para entender a Marco, porque Marco escribe a los romanos. Y habíamos visto que Marco incluso podría ser considerado, según algunos padres de la iglesia, como también mencionamos sus nombres, como el intérprete de Pedro, y con una cercanía a Pedro muy familiar, si podríamos prácticamente decirlo así, la que tenía Marcos con Pedro. De tal manera que se ha llegado a la conclusión de que lo que Pedro hizo para hablar con los romanos era tomar los sermones de Pedro y traerlo como enseñanza para dar a conocer a los romanos lo que el Señor había hecho. Un detalle importante es que Marco, a diferencia de Mateo, se dedica únicamente a analizar a Jesucristo como siervo, y lo hace de una manera muy diferente a Marcos y a Lucas, porque plantea prácticamente las acciones de Cristo. Cristo es el siervo, pero el Cristo el siervo no solamente vino a hacer nada, porque si es siervo hay que destacar sus acciones. ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que básicamente Marcos hizo al presentar el Evangelio a los romanos? Es un público difícil, porque a diferencia de los judíos y a diferencia incluso de los griegos, que son más poéticos, y los judíos impuestos a hablar con figuras, con parábolas, con ilustraciones, los romanos no podían tener esa actitud, porque a ellos les desesperaba prácticamente que tú le vinieras con muchas alegorías, con muchas ilustraciones. Preferían que tú fueras directamente al grano, como decimos nosotros. Entonces esa era la responsabilidad de Marcos. ¿Cómo le explico este evangelio? Bueno, pues nadie mejor que Marcos, ya que con toda seguridad
todos los padres de la iglesia confirman la habilidad de Marco para hablar el latín. O sea, que le habló en su propio idioma. Y eso es importante. Algunos, y traigo esto a referencia, algunos piensan que Marco fue escrito en latín y luego pasado al griego. Se ha llegado a la conclusión de que no fue así. Marco escribe directamente lo que tenemos en nuestras manos al griego con prácticamente diciendo lo que él había hecho con los romanos. Y lo trae para que también otros que no eran romanos, sino que eran gentiles y que pudieran entender las acciones de Cristo y el Evangelio de Cristo, razón por la cual, porque Marco vivía en un mundo muy helenizado. ¿Y qué significaba eso de un mundo helenizado? ¿Quién sabe? Ustedes lo van a ver mucho en los escritos cuando comienzan a estudiar la palabra helenista, helenizado. ¿Qué es eso? Griego. Griego. Porque ellos comienzan prácticamente por la región en la que los griegos comenzaron a formarse. Y le llamaban los helenos. De tal manera que de ahí entonces, y eso fue ya prácticamente en el siglo, creo que en el siglo XVIII, algo así fue que se le dio para un mejor estudio de ello, se le comenzó a llamar a los helenistas o el mundo helenizado, envuelto prácticamente todo el mundo hablaba griego, tenía que hablar griego. Pero con los romanos tenían el latín, que era el idioma oficial. El idioma oficial es como cuando aquí tú, por ejemplo, tú puedes hablar español y muchos pueden hablar español. Si tú vas a Florida, la mayoría de las personas hablan español. Incluso hay letreros que dicen, tanto en una región también de Nueva York, por igual, que dicen se habla inglés. Y eso es realmente increíble, ¿no? Que en Estados Unidos diga un letrero se habla inglés. Aún así, los documentos que le van a llegar no le van a llegar en español, aunque ellos no hablen el español, van a tener que, el inglés, van a tener que mandarle todos los documentos en latín. Eso pasaba en Roma, de que toda la documentación, todos los escritos eran prácticamente en latín, porque ese era el idioma oficial. Pero a la hora de querer lograr algo con el pueblo había que hablar griego. ¿Se entiende? Por eso es que no se entiende mucho la Pasión de Cristo, donde Mel Gibson prácticamente habló casi todo en latín. Y no, se hablaba en griego y había que hablar en griego con las personas porque se iba a quedar una gran parte del público sin entender. Y esa es la realidad, aunque ya dentro de lo que eran las comunicaciones, dentro del palacio sí se hablaba en latín, porque ese era básicamente el idioma de que traían los romanos ya por tradición, era su lengua, y al controlar el mundo ellos iban a imponer su lengua, iban a hablar, aunque amaban la cultura griega, la adoptaron incluso sus dioses, y eso es importante. Ese era el mundo en el que le había tocado a Marco ahora presentar este evangelio. Pero en cuanto a la fecha aquí, nosotros hemos dicho, cuando Arturo dice el párrafo que nosotros leímos al comenzar, que dice que no hay consenso en cuanto a la fecha que Marco escribió su evangelio, pero es seguro que fue el primero de todos. Esto es importante y eso está comprobado. Es el primer evangelio que sale, el más antiguo, pero ahora nos aparece en eso aparece a principios del siglo XIX. Creo que le llamaban escrito el papiro Magdalena, y luego con los análisis que hizo Peter Tide, y le dieron su nombre el papiro Tide porque le hizo un análisis que es el que prácticamente hoy siguen todos los que están estudiando papiros antiguos. La manera en que se escribe, la forma en que se escribe, siguiendo los mismos procedimientos, con los procedimientos más actualizados para ver escritura. Ahora se ha llegado a entender de que ese papiro, que a principios de siglo le daban fecha del segundo siglo, pero de una manera muy tardía, era
prácticamente el libro de Mateo, si le daban esa fecha, era un libro tardío. Pero no se podía tomar esa fecha como real porque teníamos la relación que existía entre la destrucción del templo, y Mateo ni Marcos hablan de esa destrucción del templo en ninguno de sus escritos porque todavía no había ocurrido. Y eso era la referencia que tenían mucho para decir, no, el libro de Mateo no es un libro tardío, el libro de Marcos no es un libro tardío, sino que debe tener otra fecha, y tomábamos como referencia hasta ahora simplemente la destrucción del templo. No hay mención de ella, pues bueno, tuvo que ser entre el 55 y los 60 o 60 y algo. Y si confirmamos por lo que dice Lucas capítulo 1 y Hechos capítulo 1, ambos del 1 al 4, ambos capítulos, analizamos que vemos que Lucas escribe y habla de un autor contemporáneo, donde Marcos saca sus escritos cuando habla de testigos oculares, diciendo de que esto que tenemos es de un testigo ocular. Vayan y consulten con él, hablen con él, porque estos escritos lo estamos tomando de alguien que aún vive. Si quieren consultar, pueden ir y buscarlo. Eso lo vimos nosotros cuando analizamos esos pasajes de Lucas capítulo 1 al 4 y Hechos también 1 al 4, de que habla de testigos oculares ahí. Entonces, hay cosas que analizar. ¿Qué está pasando realmente aquí? Bueno, pues simplemente con este descubrimiento de que la escritura de este papiro Tide, como se le llama ahora, es de la escritura herodiana. Y Herodes, ¿cuándo vivió? ¿Cuándo existió? Esa escritura que controló ese espacio de tiempo, posiblemente teniendo sus variedades ya para el siglo segundo. Pero era escritura básicamente, comprobando de que en el siglo segundo habían algunas variedades ya en la forma que se escribe. Mi hermano, son mucho lo que hay que analizar, muchos detallitos, y es tan complicado que incluso son algunos rabitos más que la A tiene, que la B tiene, y esa escritura, la forma en que todo el mundo escribía, comenzaban a analizar eso. Hoy nosotros, usted ve a su computadora y tenemos diversas formas de escritura y con nombre, porque la toman de escritos que ya venían del pasado, y si así se escribía, esta era la forma que se escribía en tal tiempo, y le ponen nombre, y tienen razón del por qué le ponen nombre a cada una de esas escrituras. No sé si usted lo hace, y cuando usted va a escribir un documento y usted escoge una forma de la letra que más le guste, y eso todo tiene una razón de ser. Ahora, esta escritura es analizada y vista de que viene de la escritura herodiana. Entonces hay que ponerle fecha. Mateo ahora tiene fecha del 45 y 50, posiblemente, a no más tardar, porque después de ahí se notan cambios en los papiros con diferentes letras del segundo siglo, del tercer siglo, del cuarto siglo, van cambiando. Esa es la complejidad. Claro, los papiros prácticamente van concluyendo ya a principio, según he estado analizando, y creo que alguien me corrija esto, a principio del siglo tercero ya los papiros comienzan a ir desapareciendo, para comenzar entonces ahora a analizar, y todos los escritos a través de cuál escritura ahora. ¿Qué era lo que usaban? En pieles. ¿Cómo se escribía en pieles? ¿Cómo se le llamaban? Pergamino, ¿no? Que venía de Pérgamo, donde se popularizó prácticamente la escritura en pieles. Entonces ahora se escribía en pergamino, lo cual era mucho más duradero, y ya en el siglo IV se le comenzó a dar la belleza a cada uno de los códices, aunque ya había códices, incluso en el mismo siglo I había códices, pero no era tan popular. Algunas personas la tenían porque era preferible todavía buscar los rollos. Todos los mejores escritos estaban todavía en los rollos, pero se fue transformando todo esto. Bueno, ¿para qué traemos esto? Para dar a entender de que la fecha, si Marco fue el libro de los evangelios más antiguo, entonces la fecha de Marco no es la que le da Ireneo ni otros padres de la iglesia. No podía ser esa.
sino que tenía que ser una fecha mucho más cercana. Vamos a colocarlo que tal vez fueron prácticamente contemporáneos y que yo escribo y yo copio de ti al mismo tiempo. Bueno, pero es que sale Marcos como primer libro y todos empiezan a ver lo que Marco hizo, el trabajo de Marco. Dice, voy a tomar el trabajo de Marco, yo me imagino a Mateo y a Lucas, para hablarle a los romanos, pero a la luz de los sermones de Pedro, que es lo que hizo. Mateo es el que más amplía, porque tenía que hablar a los judíos y habla del nacimiento, de la genealogía, y comienza a traer una serie de argumentos y detalles importantes que a la hora de tú estudiar profundamente todo lo que es Cristo, lo mejor es ir a Mateo. Si quieres ser más preciso, tú vas a Marco, porque Marco va directamente a lo que él quiere decir. Pero él comienza a hablar a los romanos desde Juan el Bautista. ¿Se han notado eso? A partir de ahí comienza narrando a Juan el Bautista y lo hace muy breve. Porque hay que tener cuidado, a los romanos no le interesan muchas cosas, porque él está hablando a un mundo laico. Mi hermano, usted no puede ir con una teología profunda ante una persona que no conoce nada de lo que tú le estás hablando. Incluso una vez me asombré yo con una persona que era pastor. No sé si Valentina andaba conmigo o qué, no me acuerdo. Pero pastor por mucho tiempo y estaba enseñando aquí en diferentes lugares y estaba plantando iglesia. Y bueno, y yo le preguntaba, curiosidad mía, que cuál era su escatología. ¿La qué? No sabía. Un término que es tan común en la iglesia, que todo el mundo sabe de qué se trata, él no sabía. Entonces me di cuenta que había que hablar ahora en otra forma, bajar un poco y hablar como una persona, prácticamente como si fuera laico. Mi hermano, hablar con una persona que no tiene mucho conocimiento se hace más difícil. Si no, acuérdense cuando nosotros estábamos comenzando aquí, que era bastante difícil para mí tratar de dar a conocer algunos datos y, y algunos me decían, hoy no entendí nada. Y eso era llevándolo a lo más bajo posible. Imagínense ahora a Marco, tratando de hablar a personas posiblemente con una educación alta, pero sin entender nada del lenguaje judío ni de las enseñanzas judíos, porque ellos estaban más entendidos en asuntos de los dioses mitológicos de los griegos, que ahora ellos lo habían adoptado para ellos también, y eso era lo que ellos seguían. Y presentarle a Cristo, aquel que ustedes maltrataron, aquel que ustedes llevaron a la cruz, es el Salvador, y ustedes, para poder encontrarse con Dios un día, con el Dios real, porque Él también era Dios. ¿Qué me estás diciendo? Imagínense, explicarle eso es sumamente complejo para una persona que no entiende de que tú le estás hablando. Pero es Dios, pero los matamos. Pero el asunto es que resucitó. Mi hermano, hay detalles de que el tema de la resurrección no era tan discutido en el primero y segundo siglo. Se entendía, era tan claro que a mí me llama la atención, por ejemplo, en Corintios. Pablo menciona y dice que entre los corintios habían personas que no creían, y Pablo lo presenta este argumento para hablar de la contradicción de ellos mismos, que no creían en la resurrección de los muertos, pero sí creían que Cristo había resucitado. ¿Se entiende? Entonces Pablo dice, pero si Cristo resucitó y lo hizo para que nuestra fe pueda ser puesta en Él, de que así como Él resucitó, también nosotros resucitaremos. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. Eso fue lo que hizo Pablo. Y esto me lleva a mí a entender de que en verdad el tema de la resurrección era algo que no había sido aclarado en esos primeros siglos. Posiblemente había confusión, pero no duda.
algo pasó ahí. Nadie pudo presentar el cuerpo. ¿Dónde está? Se lo robaron. Presentar esos argumentos tan flojos. Una legión no eran 3 soldados. Y en ese momento los soldados romanos estaban estrictamente bien preparados. No era ya lo que pasó en el IV siglo, que teníamos a una guardia debilitada y sin ánimo y sin fuerza y tomando alcohol a Tomás no decir, y por eso los bárbaros acabaron con ellos. No, aquí teníamos una guardia hábil que estaba guardando a Roma y la tenía en paz, donde el emperador podía decir: tenemos la paz romana, tenemos control. ¿Por qué? Por la habilidad de sus soldados. Ya habían venido de varias guerras, varios pleitos entre los mismos más fuertes del imperio, disputándose tener más dinero y más control, hasta que se estabiliza exactamente en el tiempo que Cristo comienza su ministerio. El ministerio de Cristo necesitaba un imperio estabilizado. Nada fue fuera de control. ¿Qué me estás diciendo con respecto a este hombre? Lo que sí sabemos es que él fue crucificado y lo hicimos nosotros. Pero él fue nuestro, es de él que tú me estás hablando. Mi hermanos, y hubo convertido ahí por el evangelio de Marco, yo no dudo eso. Porque la palabra de Dios nunca viene vacía. Y traigo esto como referencia. Mi hermano, hay tantas preguntas con respecto a este tiempo de qué pasará con el mundo si los jóvenes cada día creen menos en Dios. Porque, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Va a continuar el evangelio? Mi hermano, Dios es el que llama. Dios es el que salva. Y hay cosas que yo estoy mirando en medio de todo esto que me dice: wow, Señor, tú eres grande. En tiempos donde se ha estado perdiendo la esperanza con los jóvenes, veo jóvenes haciendo preguntas. Solamente hay que ver y entrar a este mundo de la internet. ¿Qué es lo que hay? Hay preocupaciones por ver qué creo. ¿Por qué? Porque todo se le está viniendo encima. Primero lo engañan, primero le hacen sentir como que Dios no es necesario, que hay que destruir la familia. Ellos se ven envueltos en eso y ahora tienen necesidad de un reajuste a sus vidas. Y los jóvenes están ahora buscando de Dios en su mayoría. ¿Qué está pasando? Pero hay que seguir fabricando un lenguaje obsceno, hay que seguir presentando personas que no cantan y que le llaman conejo, para que llamen la atención y se ganen a esos jóvenes. Pero Dios va a hacer su obra por encima de todo lo que el hombre haga. Confíe en eso. Marcos, cuando predicó este evangelio a un mundo difícil, él tenía que entender de que era Dios que iba a hacer la obra. Mi hermano, romanos se convirtieron en Cristo y fruto de eso es lo que vemos incluso de esa gran cantidad de personas que incluso consideraban como tradición en tiempo de Constantino que era su evangelio. Y creció tanto el evangelio que sabiamente Constantino sabía de que si no se aliaba con los cristianos, el imperio corría riesgo. Porque eran sumamente poderosos. Son cosas interesantes y detalles importantes. Entonces, en cuanto a la fecha, ya la tenemos. No pueden contradecir esta fecha. ¿Por qué? Bueno, porque los mismos que se podrían oponer a esto, y me refiero a los eruditos, a los eruditos en lingüística, ellos usan exactamente el método que usó Peter Tide para analizar
los manuscritos que continuamente continúan encontrándose en Egipto. Analizarlo de la misma manera, porque esa es la mejor. Y cuando van a dicen, sí, este papiro que tenemos aquí en Gran Bretaña, que contiene trozos de Mateo, definitivamente es escritura herodiana. Entonces ya tenemos una fecha. Hay que borrar todas las otras y concentrarnos aquí. ¿Ve cómo el Señor habla? Y eso es bueno incluso para los agnósticos. Los agnósticos siempre terminan teniendo su fe hasta en la evolución, pero no cierran sus corazones. Hermano, hay que entender a estos agnósticos. Es que los agnósticos muchas veces están hasta más cerca de Dios de muchos de los que vienen aquí a la iglesia. Están investigando, quieren saber si es verdad, y usted no tiene argumento para ayudarlos. Porque muchas veces usted le da argumentos que ellos dicen, no, eso no me convence. Ahora, por encima de lo que tú puedas decirle, a los agnósticos lo convence Dios. Dios es el que trabaja, pero tú tienes que estar preparado para ayudarlo. Tal vez Dios a ti te está preparando para ayudarlo. Todo el tiempo han existido personas que dicen, ¿será verdad? ¿Será cierto? En tiempos de Marco posiblemente también será verdad que debo creer en todos estos dioses que me están presentando. ¿O será verdad que ese Cristo que me están presentando, ese es? ¿Qué hay que hacer en un mundo así? El mundo no ha cambiado, el mundo es el mismo, las personas son las mismas. Sus mismas preguntas, sus mismas inquietudes. ¿Cómo es posible creer en un Dios que no se manifiesta, que no se deja ver? No entienden la manera en que Dios sí se manifiesta y se ha manifestado y se sigue manifestando. Pero para ello necesitan algo visible, que se aparezca a verlo, que se hable conmigo. Y Dios no lo está haciendo de esa manera. Ahora nos habla a través de su palabra. El problema es que eso es lo que estamos haciendo aquí. Si queremos ver a Dios hablando, entonces vayamos a su palabra. Y Él sigue hablando, pero tienes que ver a Dios, su vida, su forma. Las vidas transformadas es el testimonio más elocuente de Dios. ¿Cómo una persona puede venir a los pies de Cristo? Marcos tenía que presentar este evangelio y lo hizo. Y yo sé que muchos vinieron a los pies de Cristo por esto. El destinatario, que es el encabezado número 3 que Arturo tiene en su libro, es importante. Está dirigido a los gentiles o específicamente aquí a los romanos. Eso es vital entender. Porque así cuando vamos al libro ya sabemos cuál es el contexto. No se puede estudiar ninguna escritura, ni las lenguas, sin entender el contexto en que esas escrituras salieron. Ese es el problema de las tablillas sumeria, porque no se conoce quién la escribió, ni por qué la escribió, ni por qué salieron, sino que ahora forman parte de unas doctrinas que tenían ciertas civilizaciones en ese momento. Pero son difíciles de estudiar, porque no se conoce el autor ni el propósito del autor. Esa es la ventaja que usted y yo tenemos para estudiar un libro. De que podemos tener referencia del autor, incluso en algunos de ellas seculares. Nadie puede, por ejemplo, desmentir la vida de Pablo. Hay escritos que hablan de Pablo que no necesariamente están en las escrituras. Y que confirman lo que con este hombre pasó. Claro, muchos le dan otro matiz a lo que pasó. Y Pablo lo que tuvo en aquella visión con el Señor fue un ataque de locura. Eso dicen algunas historias. De éxtasis extraño que incluso fue tan fuerte que sufrió transformaciones en su cuerpo y hasta se quedó ciego. Pero nadie quiere pensar que fue algo que pasó sobrenatural ahí. La gente hace siempre lo que quiere.
piensa lo que quiere y escribe lo que quiere. Está en ti ahora analizar cada escrito, el que escribe aquel, el que escribe el otro, el que escribe el otro, y sacar tu conclusión así, decir, ¿qué pasó aquí? Todo el mundo no se puede contradecir. Es lo mismo que cuando tú analizas los manuscritos que tú tienes en tus manos. Hay un texto mayoritario que es el que va a controlar todo. Y esto es para poner un número, porque hay más manuscritos de lo que usted se imagina. Hay escritos en latín, hay escritos en diferentes idiomas traducidos, que son manuscritos que, y más la cita de los padres de la iglesia, nada más con la cita de los padres de la iglesia tenemos para reconstruir prácticamente todo el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué tú haces con eso? Es analizar todos los escritos y ver dónde está la verdad. Y gracias a Dios que con lo que tenemos hoy en día podemos considerar que lo que podrían llamar contradicción son detalles insignificantes, que no varían absolutamente en nada el propósito de los escritos. Eso nos da tranquilidad y podemos estudiar estos libros que tenemos en nuestras manos porque sabemos que podemos estudiarlo y analizarlo perfectamente y tener un análisis o una exégesis clara. Pero usted no puede ser vago. Y es el problema de la iglesia evangélica, que nos gusta simplemente escuchar, y yo creo que eso lo adoptamos de la iglesia católica. Vamos a la misa y ya escuchamos y nos dicen las mismas cosas y salimos felices. Vamos y nos hincamos 40 veces y nos paramos 40 veces y ya salimos y ya cumplimos y nos fuimos. Los que han vivido esa experiencia saben que es así. En una ocasión Valentín y yo fuimos por error, ¿te acuerdas? ¿No? Dice, pero mira, esta es la iglesia católica. Dice, sí, ahí está el padre. Y cuando llegamos, es porque nos invitaron, dije, para, creo que era una boda o algo así, sí. Y que, mire, si no, y dice Valentina, yo no me voy a hincar y a parar, hincar y a parar. Y todo el mundo se hincaba y se paraba y se hincaba y se paraba y dice, pero, ¿qué cosa es esto? Pues no me dijeron nada. Pero la gente va a escuchar y ya está feliz. Mi hermano, para conocer a profundidad lo que es estos libros que estamos estudiando, usted tiene que sentarse en su casa. Tiene que analizar. No vaya rápidamente y use ahora esta nueva tecnología que hay del chat GPT. Saben que la bajé, creo que fue anoche. Y dije, pero qué barbaridad. Bueno, no lo bajé, es un website que está ahí. Y eso es horrible. Es, ¿qué es esto? Es inteligencia artificial. Tú no estás hablando con un humano. El que te escribe, tú le haces una pregunta y comienza a dar de una vez toda la que tú quieres ahí. Pero es una máquina. Donde hay información de la que usted no se imagina. Mi hermano, el mundo está complicado. El humano quiere en ello hacer creer que no va a ser suficiente. Necesitamos de la robótica y si quieres información te la damos. Hermano, trate de tener cuidado con esto porque parecen ser fácil y rápido, pero ya tú no tienes que pensar. Cuando nos roban la capacidad de pensar, hermanos, nos fuimos abajo. ¿Sabe qué va a pasar? Que sermones como estos nadie va a querer escucharlo. Oh, son muy largos, son muy largos. El chat GPT me lo hace más rápido. Y yo lo veo, ya, ahí está. Pero tú vas a creer lo que ellos te puedan decir. Claro, tú lo defienden, mucha gente dice, ¿por qué tú lo que vas a hablar? Tú le haces preguntas y tú puedes pelear con él y decirle, no, ya me dices esto, dices lo otro, pero te va a envolver en un mundo donde los argumentos que te van a ir trayendo, tú no lo dominas, tú no lo conoces y tú vas a creer que realmente es así como ellos dicen. Ese es el peligro. Porque los argumentos, ellos tienen argumentos para dárselo a un niño, como también para una persona de alta capacidad. Y en esa discusión que tú puedas tener, ellos te pueden meter argumentos allá, y entonces tú, ¿qué vas a hacer? Dice, wow, sí, esto es tremendo. No hay cosa que confunda más a una persona que cuando la gente habla con un lenguaje muy alto.
porque normalmente pensamos que saben. Mi hermano, la altura del lenguaje no quiere decir que saben lo que están diciendo. No se pierdan. ¿Se entiende? Porque nos hablaron bonito y mencionaron cuantas palabras griegas y nos se fueron a un lenguaje profundo, más antiguo y analizado. Y yo digo, wow, que mucho saben. A esto prácticamente se le podría llamar manipulación. Y si no, vaya al mundo de los judaizantes modernos ahora, cómo utilizan el hebreo a su manera y a su antojo. Y como usted no sabe hebreo, ellos juegan con usted y usted dice, wow, tenemos que creer eso. Eso es importante que lo vayamos entendiendo. Bueno, sí, Arturo, aquí tenemos, sí. El Evangelio de Marcos es muy claro y certero, dice él, con un estilo adecuado para apelar a la mente romana que se impacienta con las disertaciones literarias abstractas. Eso es lo que estamos diciendo. Eso eran los romanos. No, me estás hablando ya en cosas que yo no quiero escuchar. Dime, ¿qué es lo que me quieres decir? Específicamente, ¿quién es ese Cristo que tú me estás diciendo? Y Marco usa, creo que son 4 parábolas, incluso, pero él mismo la explica. Notan esos detalles, porque sabe con quién estaba hablando. Sabía con quién estaba hablando. Incluso muchos de los lenguajes que se encuentran, que él trae del lenguaje judío, él siempre dice que traducido es. Nadie hace eso nada más que Marco. ¿Lo han podido notar? Él es el que comienza a decir, ¿qué tal? Porque está hablando con ellos, ¿qué me quieres decir? Espérate, te lo voy a traducir, espérate. No te impacientes, que tú eres muy rápido. Tómalo con calma y escúchame. Eso quiere decir, y le usa la palabra latina, para que lo entiendan. Ah, eso es. Ah, bueno, pues perfecto. Hay algunos casos acá que Arturo menciona, por ejemplo, como la palabra, si, no sé si están conmigo en el libro, en esa parte, donde el encabezado 3 del libro. Creo que es más fácil si ustedes lo van leyendo conmigo. Ajá. El encabezado número 3 en esa parte donde ahora aquí se dan algunas citas donde se mencionan algunas palabras que él tiene que eran palabras latinas. Algunas de ellas las traduce, algunas las translitera simplemente y le da la transliteración y la coloca a sí mismo. Incluso ahí está la conclusión en algunos manuscritos que aparecen exactamente como palabras así, escritas en latín. Pero cuando tú ves esos manuscritos, los traductores lo que hicieron que también a esa transliteración la tradujeron para un mejor entendimiento de lo que se quiere decir. O sea que no se preocupen, todo está bien, todo está perfecto. Eso es importante. Eso es como alguien que decía que él no creía en Dios y discutía, no creo en Dios, no creo en Dios. Y simplemente la otra persona le dice, mira, la realidad es que Dios existe, pero no eres tú, relájate. ¿Cuál es el problema de los hombres? Que cuando dicen no creer en Dios, ellos se hacen dioses. Son dioses. Y hay que decirle eso. Dice, mira, Dios existe realmente, pero tranquilo, es que no eres tú. Relájate, tranquilo. No actúes como si fuera Dios. Porque todo lo quieres saber, no hay una explicación. No saben cómo explicar nada, pero Dios no existe. Por eso a veces pienso que el agnóstico es más honesto. Y se puede trabajar más fácilmente con aquellos que dicen no y tratan de explicar lo que no pueden. El agnóstico no explica nada, el agnóstico lo que hace es preguntas. Contéstame, dime. Preguntas que muchas veces solamente Dios puede hacerla y cambiar el corazón de esa persona. Y son cosas interesantes. Y hemos visto muchos agnósticos venir a los pies de Cristo. Venir arrodillado y decir, wow, ¿cómo no lo vi antes? Pero todo sigue igual. Siguen las mismas preguntas de todo el tiempo, las que se han hecho. Es Dios quien cambia y transforma. Bueno, Marcos aquí para explicar esto,
menciona palabras como, por ejemplo, modium, que es almud, esa es traducida, ¿verdad? Almud. ¿Y qué era un modium? ¿Saben lo que era eso? ¿Cómo lo pongo en forma sencilla? Cuando habla de que no se pone la luz debajo de un almud, ni debajo de la mesa, ni nada de ese asunto. ¿Se acuerdan de eso, de ese pasaje? Nosotros nos encontramos con esa palabra. ¿Y qué es esto? Está hablando Marcos a ellos. Le dicen, no se pone debajo de una canasta que se usaba para medir. Si tú ibas a comprar algo, ya estaba medido porque no había que echarlo ahí y ya estaba la cantidad específica. No había que pesar, no había que buscar manera de buscar una cuanta cucharadita, sino que todo estaba. Eso era lo que era un medium o almud. Menciona la palabra denario, menciona la palabra cuadrante, centurión, census, que es tributo. Y esa normalmente es traducida. Legión, pretorio y otras. ¿La han visto? Aparecen en ese libro, ¿verdad? Todos son palabras latinas. Aquí está, en el 421, la que habíamos mencionado para Modio, dice, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o modius? Es palabra latina. En lugar de decir almud, dijo modius. Y aparece así en algunos manuscritos. Él mismo, incluso en su traducción griega, la utiliza tal y como la dijo. Porque los romanos también hablaban griego. Iban a leer en griego. Y él no quería, eso es lo importante, según algunos testimonios. Él no quería escribir. Yo te puedo explicar en tu idioma, pero voy a escribir en el mío. Porque yo sé que tú lo entiendes. ¿Quién no hablaba griego en ese momento? En un mundo helenizado. Había que estar muy metido en el campo. Pero hasta Sócrates, que era analfabeto. ¿Ustedes sabían que Sócrates era analfabeto? No sabían, ¿verdad? Podía entender latín, según algunos análisis. Yo no creía que él podía hablar latín, hasta que alguien me hizo ver que sí que existe una alta posibilidad de que él hablaba latín. Es que estos idiomas se intercalaban, porque como era prácticamente el idioma del imperio había que hablar. Y ya Roma estaba creciendo en gran manera, avanzando, controlando gran parte de lo que era el mundo, sin haber sido todavía un imperio como lo fue más tarde. Había que tratar de hablar con ellos. Entonces, esa es la importancia de todo eso. Aquí él sigue mencionando algunos más que no creo que sea necesario, ya es parte de lo que ustedes tendrán que estudiar. Centurión, eso aparece directamente en nuestras Biblias de esa manera, ya sin ningún problema de traducción. En el 15:16 explica que llevaron a Cristo al atrio y explica que el atrio, esto es el pretorio, él hace ahí la aclaración, él mismo, porque es un lenguaje judío, forma de expresarse, y él mismo aclara de qué fue lo que pasó en su explicación. Explica por qué los judíos y los fariseos se debían lavar las manos aferrándose a la tradición, y él traduce manos inmundas, porque es el lenguaje que ellos podían entender. Si no le da esa explicación, no entendía para qué se lavan las manos, para qué. Entre ellos, lavarse las manos era prácticamente decir, yo no tengo culpa de nada, que fue lo que hizo Pilato. Pero en el contexto judío era diferente. Era simplemente, si yo me lavo las manos, es porque yo quiero estar dando una dirección de que estoy limpio, de que estoy puro. Era un símbolo de limpieza, no de decir yo no soy culpable de nada. ¿Ve cómo varían? Y eso lo seguimos mirando, aún nosotros hablando español, de que una cosa para ti puede significar una cosa y para mí otra. Eso es lo complejo que tienen las personas al estudiar las lenguas. Los modismos son los problemas más complejos. Y para eso hay que analizar. Usted no, a nosotros nos llega ya porque ya los eruditos lo hicieron y dice, ah, bueno, qué bien, fácil, pero para ellos llegar ahí tuvieron que batallar mucho. Años.
y años tratando de investigar y ver qué pasó, cómo se comportaban, qué hacían. Y buscando información de los arqueólogos y buscando qué dice, qué pasó. Hay alguna escritura dice, wow. Por eso que usted no entiende cuando ellos encuentran algo escrito en una vasija. Ellos quieren echar el grito al cielo. Ya entendí, ahora sí, esto hay que analizarlo. Ellos se comportaban de esta manera. Y empiezan a hacer análisis para encontrar un modismo, una forma de hablar del pueblo, una expresión que los lleve ahora a tener un concepto más claro de una escritura. Qué complejo es todo esto, pero tan fácil que lo vemos nosotros. Fíjense, nada más que para este papiro Tide, desde el primer siglo le vinieron llamando Magdalena y en el 1994 le cambian el nombre ahora a papiro Tide por el nuevo descubrimiento. Ahora él es. Hay que cambiar este nombre. Por eso costó trabajo. Casi 100 años. ¿Se entiende? Casi 100 años para llegar a esa conclusión. Entonces, mi hermano, todos estos detalles que estamos haciendo son de suma importancia para estudiar una escritura. No se puede ser vago. Es penoso y triste cuando vemos personas que dicen que lo que necesitamos es iluminación del Espíritu y olvídate que Él te dará el entendimiento, te abrirá el entendimiento y ya eso es todo. Mi hermano, es cierto, Dios trabaja con lo que tú tienes, porque Dios para salvarte a ti no necesita de ti, Él te salva y punto. Pero para tú entender todo lo que Dios quiere que tú entiendas, necesitas estudiar. ¿Ustedes creen que los apóstoles eran vagos? Ellos tenían que estudiar todo el Antiguo Testamento, pero tenían el Espíritu de Dios. Y recomiendan estudiar, y hablan de los escritos, y se ve la manera del esfuerzo que ellos hacían para estudiarlo. Nosotros hoy queremos ser iluminados. Pablo era inspirado en todo lo que decía. Incluso hay cosas donde Pablo toma nota del Antiguo Testamento y él añade por inspiración algunas palabras. ¿Qué decimos nosotros? Pero esa palabra no está en el texto que le está diciendo. Pero es que Pablo está en ese momento inspirado por Dios. Ahí está el problema. Eso es lo que yo no creo. ¿Por qué me dices eso? Porque tú no conoces a Dios. Y conoces a Dios y la manera en que Dios estuvo trabajando con Pablo, que es algo sobrenatural por encima de él, pero lo utilizó con el conocimiento que él tiene. Primero lo preparó, primero le hizo que estudiara varias lenguas, que conociera las filosofías del momento y luego le llevó y lo llamó para enseñar a un mundo donde se necesitaba hablar diversas lenguas. Porque ahora la labor de Pablo era hablarle a los gentiles en sentido general. Y habían diversas lenguas, dialectos. Mi hermano Pablo conocía hasta dialectos. ¿Qué clase de hombre era este? Pablo era el personaje que debería estar ufanado de lo que él era. Sin embargo, estaba abajo y prefería vender tiendas de campañas sin buscar méritos de los hombres. Así es como Dios trabaja. En cuanto al contenido, ya conocen ustedes el propósito de Marco, hay un bosquejo aquí que es importante que ustedes lo analicen en sus casas. Esto le ayuda muchísimo para ustedes ubicarse con el libro. No lo vamos a leer, esto es parte de ustedes. Solamente está aquí el bosquejo en el libro. Así es que los que tienen el libro tienen esta ventaja de constantemente para estudiarlo, ver estos bosquejos y ir más fácil. Como le dijimos al principio, del 1 al 13, él comienza hablando de Juan el Bautista, que eso es importante. Y él termina con la última semana de la vida del Señor y la resurrección. Entre los capítulos 11 hasta el 16 termina hablando, dedicando ese tiempo de la última semana, cosa que ninguno de los evangelios dejaron de hacer. Todos hablaron de esa última semana intensa de Cristo. Pero
cada quien lo habla y lo explica de acuerdo al contexto de las personas a la que le estaba hablando. Y así es como nosotros debemos de verlo. ¿A quién le hablaba? Mi hermano, la semana que viene vamos a terminar prácticamente con todo esto, ya que vamos a hacer algunos análisis rápidos de todo para que ustedes simplemente entiendan lo que tienen que hacer para estudiar Marcos. Si ve, no estamos nosotros entrando en análisis de versículos por versículos, sino de la manera en que usted pueda entender esos versículos. Cuando usted ahora, y eso algunos hermanos aquí ya me han dicho que lo han entendido, que ahora van a estos libros y dicen, pero entiendo más fácil ahora. Es que es así. Ni usted se lo cree. Pero cuando usted va con el contexto, dice, oh, bueno, ahora sí entiendo. Ahora sé por qué Mateo dijo aquello. Ahora sé por qué Marco dijo eso. Y esperen un ratito. Ustedes verán a Lucas hablándole a los griegos. ¿Cómo lo hace? Que no está hablándole a cualquier público. A diferencia de los romanos, ahora había que hablar con un lenguaje más alto y más fino para que entendamos de qué estamos hablando, más delicado todavía. Y Lucas fue el mejor indicado para eso. ¿Se acuerdan que Lucas fue primero esclavo, pero educado? Fue tanta su educación que le quitaron la esclavitud. Se hizo médico. Interesante, ¿no? Conocer todo eso. Entonces vamos a tener a un Lucas preparado y que ahora le tocó la tarea de enfrentar a esos griegos. A Pablo no le costó ningún problema estar en Atenas, porque Pablo conocía ese mundo. Y por eso fue, por accidente o como sea, pero llegó a Atenas. No fue por accidente porque Dios lo tenía todo preparado. A Pablo le dieron una carrera grandísima y tuvo que salir y cae en Atenas. Pero allá empezó a evangelizar. Él estaba en su mundo y podía hablarle con facilidad a aquella gente y en el lenguaje. Cuando ellos escucharon que él conocía a uno de esos personajes que ellos admiraban y amaban, él se lo menciona y lo dice mejor que ellos, menciona sus escritos, dice, oh, sí, te queremos escuchar, aquí sí. Lo querían escuchar. Hasta que empezó a hablar de la resurrección. Y dice, ya. Más luego te escuchamos. Así es el hombre. Pero hubieron convertidos ahí. Porque la palabra de Dios nunca viene vacía. Amén. Mi hermano, estamos en el tiempo. No sé si hay preguntas. Eh, por lo que tenemos hasta ahora. Siempre hacemos este espacio. Por si hay preguntas, casi nunca los hermanos aquí, no sé si es que yo hablo mucho, pero no hacen preguntas. Siempre le he dicho, me pueden detener en cuando ustedes quieran. Y dicen, no, pero ese argumento está mal. No, así no. Es así, esto no es lo que yo entiendo. Pero eso me da cierta tranquilidad y preocupación, porque yo digo, wow, lo entendieron todo. Esa es una posibilidad. La otra es, no entendieron nada. Solamente existen dos cuando no hay pregunta. O lo entendieron todo o no han entendido nada. Qué bueno, ya terminamos, ya son las 7, ya son las 8, ya nos vamos. Eso es. ¿Hay pregunta, hermanos? No hay pregunta de nada. Hasta ahora todo bien, todo bien. Ok. Todo lo entendieron. Yo me voy con eso. Yo voy a querer creer eso. No voy a querer creer lo contrario, porque entonces me desanimo. Después no quiero volver. ¿Entiende? Así es que, hermanos, qué bueno que estamos aquí, que vinimos y pudimos hablar de esto. Y ojalá que el Señor, creo que sí, siempre pasa eso, aunque yo no lo crea. Siempre hay cosas que se quedan, que nos ayudan a nosotros ahora a poder. Cuando yo escuché a ese hermano, que no lo voy a mencionar, me dijo, wow, ahora yo puedo, cuando yo veo que vi algunos de los libros, incluso del Antiguo Testamento, ahora entiendo más fácil, ya estoy más ubicado. Nada mejor para una interpretación que estar bien ubicado con el libro. No se imagina lo que eso le cuesta a los predicadores que quieren permanecer en lo que en verdad dice ese texto. Ahora, lo que no le interesa eso, siempre aparecen, aquí hay algo que usted nunca ha visto. Mi hermano, cuando usted escuche eso, tiemble. Y muchos lo dicen, porque va a inventar. Va a inventar. Y eso es peligroso. Así es que, mis hermanos,
Vamos a orar. ¿Alguien quiere orar para no ser yo únicamente el que hable, el único que ha hablado hoy aquí? ¿Alguien quiere orar por mí? Hermano Carlos. Padre, gracias en esta tarde te damos porque nos has permitido, Señor, estar aquí reunidos para escuchar, Señor, pues lo que tú has dispuesto, Señor, en el corazón del pastor. Gracias por su tiempo, Señor. Gracias por lo que él dedica, Padre, para el análisis y todo lo que se involucra, Señor, en la preparación de un estudio, Padre. Y confiamos de que tú, Señor, tomas, Señor, este tiempo para nutrir nuestras vidas, Señor, y te pedimos, Padre, que siempre podamos acercarnos a ti con un deseo genuino de conocerte más, conocer más tu palabra, Señor. Y, Padre, que resulte entonces en un asombro cada vez mayor de quién eres tú y comprobar, Padre, tu fidelidad, tu amor y la soberanía y la perfección que tú tienes, Señor amado. Y sobre todo, ese maravilloso plan redentor, Padre, que se ha cumplido en Cristo y que, Señor, continúa ese plan hasta la actualidad y hasta que tú vengas, Padre Celestial. Anhelamos tu venida, pero mientras, Señor, que tú cumples tu promesa fiel, permite a tu iglesia también ser fiel y diligente en el estudio de tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús te honramos y oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Hay café aquí.